los españoles llegan en el siglo XVI aquí, muy cerquita de donde estamos, en la zona de la desembocadura del río San Salvador, en el río Uruguay. Y a su llegada, bueno, se encuentran con parcialidades guaraníes, con parcialidades chaná y con algunas parcialidades charrúas que andaban en la zona. En esa avanzada inicial conquistadora, las tribus guaraníes son las que más se asocian con los europeos, son las que más conviven, las que más trato pacífico tenían, mientras que chaná y charrúa se confederaron justamente para repeler esa llegada del europeo a esta zona. También entre ellos tuvieron momentos de conflictos, según por la búsqueda de recursos, por la conquista de territorios y demás, pero eran tan dinámica su comportamiento cultural que hacía que en momentos estuvieran aliados, en momentos hubiera conflictos y demás, y fueron los dos grupos que más vínculo tuvieron con centros poblados como fue Villa Soriano. Eran bastante diferentes. Los charrúas eran mucho más móviles, sobre todo después de conquistar el caballo y de empezar a utilizar el caballo como medio de transporte. Exactamente, eso les permitió aumentar aún más la movilidad que ellos tenían en el territorio. Eran más belicosos, tenían una estructura social muy rígida a partir de un jefe que era el que marcaba un poco el comportamiento de la tribu. Los chanás tenían comportamientos mucho más sedentarios, sin que la palabra sedentario fuera que estaban siempre en un mismo lugar, sino que se movían en un territorio mucho más pequeño, un territorio que les daba una abundancia de recursos que ellos, gracias a su bagaje cultural, pudieron explotar y gestionar de una muy buena forma. Tenían una producción artefactual muchísimo más grande que los charrúas. Los charrúas también, por esta cuestión y por este carácter móvil que tenían, bueno, sus herramientas y sus elementos tecnológicos no eran tantos, sino que eran los que precisaban. No es que esto fuera ni peor ni mejor, eran lo que precisaban para su forma de vida. Los chanás, bueno, desarrollaron muchísimo más la cerámica, desarrollaron mucho más las cuestiones religiosas, las cuestiones simbólicas, y estaban mucho más asentados en todo lo que era esta zona. Sí, bueno, el registro arqueológico en general de los grupos humanos que habitaron esta zona, lo que se suele conservar es la piedra, la cerámica, algunos elementos en hueso o en valvas de molusco. Las condiciones de preservación del suelo hacen que elementos como la madera, los elementos vinculados con lo vegetal no se preserven. Pero bueno, a partir del análisis tecnológico de esas puntas, tamaño, formas, la variabilidad impresionante que hay, bueno, se ha podido reconstruir cómo eran esos instrumentos, tanto lanzas, flechas, algunas que las tiraban con la mano, otras que las tiraban con un tipo de propulsor que hacían que la velocidad y la precisión del lanzamiento fuera mucho mayor, algunas puntas para tirar con arco, boleadoras era otra de las herramientas que ellos utilizaban muchísimo para la caza, piedras lenticulares. Hay un bagaje tecnológico sumamente amplio que reflejan también las costumbres y cómo estas parcialidades extraían los recursos de la tierra. Exacto, y domesticaron de alguna manera este paisaje.